Muy buenas. El día de hoy vengo a hablarles sobre los ventiladores de transporte. Sobre los ventiladores de transporte. Entonces, pues inicialmente vamos a decir que estos son ventiladores mecánicos que son diseñados especialmente para el transporte intrahospitalario de pacientes que requieren de asistencia ventilatoria. Estos ventiladores de transporte tienen la ventaja de que son pequeños y livianos, además que tienen un uso en diferentes personas, en diferentes pacientes, como lo son desde los neonatos, los niños, hasta los adultos. Es necesario recordar que los ventiladores mecánicos están diseñados para proporcionar un soporte respiratorio temporal o permanente a los pacientes que no puedan o requieran de asistencia en la respiración debido a diferentes factores. Esos ventiladores de transporte, cabe resaltar que nacen como el reemplazo de lo que son las bolsas de ventilación manual durante emergencias. Los ventiladores de transporte tienen dos principales aplicaciones, unas que son las aplicaciones prehospitalarias, pues esto tiene que ver lo relacionado a su uso en las ambulancias, en el transporte desde el lugar de accidente o entre hospitales, y en aplicaciones e instituciones. Ya aquí pues lo que hace es usarse como ventiladores mecánicos normales para uso corto. Ya como principio de operación y controles tenemos que la respiración de presión positiva va a ser entregada por un tubo endotraqueal o por un tubo de traqueostomía. Entonces lo que pasa es que durante cada respiración los pulmones van a inflarse hasta alcanzar un volumen, una presión o un tiempo que se predeterminaron. Después pues una válvula se va a abrir para liberar esta presión que se acumuló en los pulmones y pues esto permite que el paciente exhale normalmente. Un ventilador de transporte consiste en cuatro principales sistemas, un sistema de control, un circuito de respiración flexible, un sistema de control, un sistema de suministro de gas y un sistema de monitoreo y alarma. Estos ventiladores ofrecen muy pocos modos de ventilación y tienen un bajo control sobre sus volúmenes. Son controlados principalmente por microprocesadores que lo que hacen es regular estas tres variables de volumen, flujo y presión de las respiraciones entregadas. El gas va a ser entregado al paciente por el circuito flexible, al igual que el aire exhalado va a liberarse por este mismo circuito flexible. Entonces, después de la fase inspiratoria, la válvula de exhalación se va a abrir y pues permite que el paciente exhale de manera normal, común y corriente. Entonces, en orden de obtener pues la fracción inspirada, la cantidad de oxígeno deseada para que entre el paciente, se va a requerir un mecanismo que mezcle el aire y oxígeno y se obtenga los porcentajes requeridos. Entonces, la mayoría de ventiladores lo que hacen es entregar un nivel de fracción inspirada de oxígeno predeterminado, pero ya hay unos más sofisticados que tienen sistemas para mezclar tanto el aire y el oxígeno para obtener medidas más precisas. Si en cuanto a los controles, que los controles se utilizan para el ajuste de los parámetros, como lo son la tasa de respiración, el volumen tidal de gas entregado, la tasa de flujo o la presión positiva continua. Esta última se utiliza en pacientes que respiran de manera espontánea y lo que hacen es mantener los alvéolos abiertos al final de la exhalación. Ya en cuanto a los modos de ventilación, tenemos que existen en estos ventiladores de transporte tres principales modos. El primer modo es el control asistido. En este se van a entregar unas respiraciones que son mandatorias en unos intervalos de tiempo determinados y se va a asistir la respiración cuando el sistema sensa que el paciente tiene un esfuerzo inspiratorio. Este modo está diseñado principalmente para pacientes que tienen dificultad para respirar, pero que pueden iniciar su respiración. Ya en cuanto a la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, aquí lo que se hacen es entregar respiraciones controladas a una frecuencia determinada y también se permite que el paciente respire de manera espontánea. Aquí las respiraciones se sincronizan con el esfuerzo que se sensa por el paciente y así se reduce la posibilidad de sobreinflamiento del pulmón. Ya por último tenemos lo que es el soporte de presión. Aquí lo que se hace es que se reduce el trabajo de respiración espontánea. Entonces, una presión positiva predeterminada va a ser como entregada al paciente como una forma de empujón, una forma de ayuda, que lo que hace es reducir el trabajo que debe realizar el paciente tanto en los músculos como en los pulmones para empezar la inspiración. Ya en cuanto a monitores y alarmas, tenemos que lo que se hace es monitorearse principalmente la presión de la vía aérea y pues por esto se tienen alarmas tanto de presión baja como presión alta. Las presiones se miden en un punto del sistema proximal al paciente, entonces ya las alarmas de presión alta nos pueden advertir sobre subidas de presión inspiratorias que pueden ser causadas tanto por un decremento de la compliancia de los pulmones, oclusión del circuito respiratorio o por aumento en la resistencia en la vía aérea.
Ya en cuanto a la alarma de presión baja, pues esta alarma puede advertir sobre la posible desconexión del circuito, fugas presentes en el circuito o fallas en el sistema de entrega. Tenemos ya en cuanto a los problemas reportados y algunas consideraciones que se han tenido en cuenta. Tenemos que inherentemente en el uso de estos ventiladores de transporte van asociados problemas como por ejemplo la desconexión del circuito o la extubación accidental, así como también otros problemas más relacionados en cuanto al mal uso o el pobre mantenimiento. Tenemos que también la entrega inapropiada de gas puede causar lo que es un barotrauma pulmonar en el paciente. Entonces, para proteger los pulmones, las válvulas van a tener que ser muy bien ajustadas a un nivel apropiado para evitar una sobrepresión. Ya en cuanto a las condiciones ambientales, estas condiciones pueden afectar el funcionamiento de los ventiladores y pues teniendo en cuenta que los ventiladores de transporte están en continuo movimiento de un lado hacia otro, de una clínica hacia otro, pues van a estar expuestos a muchas condiciones. Entonces, por esto, las condiciones de almacenamiento deben tener un amplio rango y los fabricantes deben especificar la temperatura y la humedad óptima de almacenamiento. Ya en cuanto a algunas consideraciones que tiene en cuenta ECRI, tenemos que se recomienda pues que los ventiladores de transporte deben ofrecer al menos el modo de operación de control asistido. Sin embargo, algunos ventiladores muy básicos ofrecen solo lo que es un modo de control y este modo de control no permite que el paciente tome respiraciones como espontáneas entre cada entrega de oxígeno. Aquí se tiene que si el ventilador solo ofrece este modo de control, tiene que haber una válvula de emergencia en caso de que el paciente vuelva a respirar de manera espontánea. También se debe contar con con mínimo una alarma visual y una alarma audible para altas o bajas presiones, también para batería baja, pérdida de poder o pérdida de suministro de gas. Todas las alarmas deben ser distinguibles. Tenemos también que la entrega de oxígeno debe ser monitoreada con un analizador de oxígeno que incluye una alarma en caso de que la concentración de oxígeno caiga en un más o menos 5% del rango deseado. Para concluir, tenemos que actualmente muchos ventiladores de transporte incluyen numerosos modos de operación, pues ya incluyen más modos de operación de los tres que mencionamos anteriormente, y los controles que pueden ser implementados también aumentan. En este caso, ya estos ventiladores pueden ser implementados en instituciones como ventiladores mecánicos de cuidados intensivos. Para finalizar, tenemos que se realiza una comparación en la plataforma de ECRI. Aquí se comparan cuatro diferentes ventiladores de transporte de la empresa Air Liquid Medical Systems. Se compara lo que es el Monreal T60, los Iris 1, 2 y 3. En estas tablas de comparación tenemos los que son unas variables de medición y pues lo que nos indica cada columna es si el ventilador de transporte cumple o qué rango de medición tiene. Entonces, por ejemplo, aquí en esta primera imagen tenemos información como general sobre el dispositivo, dónde es comercializado, si tiene certificado de la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos o si está estandarizado. Ya como segunda instancia tenemos lo que es los rangos y los controles, entonces aquí ya podemos encontrar lo del volumen tidal, la tasa de respiración, el mecanismo de acción, la fracción inspirada de oxígeno, la tasa de inspiración, entre otras. También tenemos en esas tablas de comparación lo que son los modos de operación. Ya aquí en los modos de operación nos indican con qué modos funciona cada ventilador. Entonces aquí tenemos que si funciona con control asistido, con ese SIMB, con el modo SIMB, con modo CPAP o con ventilación no invasiva o con modo de apnea. También tenemos lo que son las alarmas del paciente. Aquí, pues, las alarmas principales nos indican, pues, que son las alta o baja fracción inspirada de oxígeno, de volumen, baja presión inspiratoria, alta presión, apnea, bueno, entre otras alarmas que puede o no contener cada uno de los ventiladores. Ya para terminar, tenemos lo que son los equipos, pero ya las alarmas, pero ya relacionadas a los equipos. Entonces tenemos lo que es una falla en el suplemento de gas, una falla de alimentación, una ventilación inoperativa, una batería baja o un autodiagnóstico. Entonces ya pues teniendo en cuenta estas tablas, pues se puede llegar a una conclusión de que cuál de los cuatro ventiladores tiene un mejor funcionamiento y cuál se puede aplicar lo que es en las aplicaciones prehospitalarias que ya mencionamos o en aplicaciones intrahospitalarias. Muchísimas gracias y eso es todo por hoy.